Te despiertas en una habitación fría, sintiendo la caricia gélida del metal de la camilla a la que estás atado. Las correas te sujetan como una madre posesiva, apretándote las muñecas hasta que dejas de sentir los dedos. Tu ritmo cardíaco no late, golpea. Es un martillo neumático chocando contra tus costillas. ¿Qué diablos haces aquí? ¿Por qué tú? Tu instinto te grita que escapes, pero el cuerpo no responde, todavía. Ellos están observando. Sus sensores monitorean cada espasmo de tu corazón y lo llaman terror. Confunden tu pánico con debilidad porque no entienden nuestra biología. No saben que para un humano, el miedo no es un callejón sin salida. Es combustible. En este momento, la adrenalina acaba de activar tu instinto depredador. El sistema nervioso se sobrecarga, el dolor se convierte en enfoque, el protocolo de escape de la Federación Humana inicia ahora. Si planeas salir vivo de esta nave, enlázate al canal y activa la campana de alerta. Hoy, esos monitores van a registrar algo que no saben procesar. Hoy sabrán por qué el universo nos teme. Lo primero que sientes antes de abrir los ojos es el frío. No el frío de una madrugada de invierno, tampoco el de un cuarto mal calefaccionado. Es el frío de algo que no tiene nombre en tu idioma, invadiendo directamente tus huesos, como si el calor hubiera sido siempre una anomalía y esta congelación fuera el estado natural del universo. No sientes tus manos, la presión de las abrazaderas es constante, uniforme, clínica, sintiendo que te aprietan las muñecas como una madre posesiva, cortando tu circulación por completo. Un escalofrío violento te recorre la columna de arriba abajo. Eléctrico involuntario, tu cuerpo reacciona antes de que tu cerebro termine de encenderse. Abres los ojos. El techo está demasiado cerca. No hay soldaduras ni juntas. El material es liso, de un tono orgánico, del color de un diente viejo bañado en una mortecina luz azul. Intentas recordar. Martes caminabas hacia tu casa. Y luego, nada. Un agujero negro donde debería existir un recuerdo. Genial, piensa una voz idiota dentro de ti. Siempre quisiste viajar, pero esto definitivamente no era lo que tenías en mente. Ese intento de humor dura un segundo. Tu instinto despierta a golpes y toma el control. Solo hay una orden. Sal de aquí y lo más rápido posible, con el más viejo de los instintos, supervivencia. Giras la muñeca izquierda con lentitud. El dolor llega de inmediato. Agudo, honesto, pero hay movimiento. Hay un juego milimétrico que quizás no debería existir. Las sujeciones en tus muñecas están mal calibradas para ti. El ángulo es incorrecto. La anchura es demasiada. Algo, en algún momento, calculó las dimensiones de lo que iba a aprisionar, pero ese algo no eras tú. 3 milímetros, 5, 8, tu respiración se vuelve corta e irregular, la escuchas rebotar en el techo bajo, como si viniera de otra persona, fuerzas el hueso, la mano izquierda se desliza y sale. La circulación regresa instantáneamente como un incendio. Una quemazón brutal sube desde las yemas de tus dedos hasta el codo, sintiendo 1000 agujas al rojo vivo encendiéndose en tu carne. Es el precio de volver a existir físicamente. Aprietas la mandíbula hasta que te duelen los dientes, conteniendo el grito. Algo en ti sabe que el silencio aquí es lo único que te mantendrá vivo. Con la mano libre, liberas la derecha el doble de rápido, te incorporas. Tu primera victoria. Tus pies descalzos tocan el suelo helado. Hay un olor en el aire. Tu nariz lo registra. Tu cerebro busca una referencia en su base de datos y se rinde. No es desagradable, simplemente no existe en tu catálogo sensorial. Apartas ese pensamiento, no te lo puedes permitir. Tus ojos recorren las paredes buscando lo único que importa. Una salida, una ranura, una puerta. Ves en el centro de la pared del fondo una zona diferente, más oscura. Un panel liso que resalta sobre el relieve texturizado. ¿Podría ser el mecanismo de apertura? Tu mano se extiende por pura inercia. No lo hagas. Advierte tu parte racional. Pero ella ya perdió esta guerra hace rato. Tus dedos hacen contacto con la superficie. La pared explota en un pulso de luz violeta.
La estructura emite una frecuencia insoportable. No la escuchas con los oídos. La vibración se instala directamente en tu mandíbula y en el hueso alrededor de tus ojos, haciendo que tu visión tiemble durante medio segundo. Es una alarma, peor que cualquiera que conozcas. Ves con asombro la respuesta. Acelerándose tu pulso, una compuerta pesada se desliza verticalmente hacia arriba, mostrando algo translúcido que asocias al cristal. Ya te liberaste de aquella camilla. Tu primer desastre fue tocar lo que no debías, pero ninguno de los dos te preparó para lo que te espera. Te acercas despacio. Tu corazón golpea tu pecho con tanta violencia que el eco retumba en tus propios oídos. Al otro lado de ese ventanal solo hay negro, un negro profundo, infinito, absoluto, sembrado por millones de puntos blancos y brillantes, estrellas. Tus ojos las recorren con desesperación buscando un ancla. Buscas el cinturón de Orión o la Osa Mayor, cualquier patrón familiar que te devuelva al universo conocido. No hay nada. Ni una sola constelación coincide. Ni un solo punto de luz está en el lugar correcto. El cielo entero está equivocado. Tu estómago cae al vacío. Un escalofrío te atraviesa las entrañas desde adentro. ¿No sabes dónde estás? Esa frase ya no significa simplemente perdido. Significa algo para lo que la humanidad no tiene palabras. Tu cuerpo lo entiende antes que tu mente. Tu instinto de supervivencia se activa al máximo encendiendo cada alarma de tu sistema nervioso, gritándote una sola cosa desde lo más profundo nuevamente, retumbando en tu interior. Tienes que salir de aquí lo más rápido posible. Corres, no lo decides. Tu cuerpo ya lo está haciendo cuando tu cerebro termina de encenderse. El pasillo es estrecho y curvo, y la luz roja de emergencia convierte todo en sombras que se mueven. Tus pies descalzos golpean el suelo frío. Cada impacto suena demasiado fuerte, humano y en extremo audible, en un lugar donde claramente nada se mueve como tú. Te metes en la primera abertura que encuentras, un hueco entre dos estructuras que no sabes qué son. Apenas cabe tu cuerpo, te aplastas contra la pared y cierras la boca con la mano, porque por el corredor principal acaban de aparecer dos de ellos. No los miras directamente, no puedes. Tu cerebro intenta procesar lo que tus ojos le mandan, y en algún punto del proceso simplemente para, como un ordenador, frente a un archivo corrupto, altos, demasiados ángulos en los lugares incorrectos, moviéndose con una eficiencia que duele mirar, porque nada en tu experiencia de vida te preparó para eso. Se detienen. Uno de ellos gira. ¿Algo que podría ser su cabeza? Tu corazón literalmente se detiene. 3 segundos. 4. Algo en el corredor opuesto emite un pulso y los dos se mueven en esa dirección. Desaparecen. Tus piernas están temblando tan fuerte que tienes que apoyarte en la pared para no caer. Sigues moviéndote. El corredor se abre en algo más ancho y entonces los ves a ambos lados detrás de barreras transparentes. Hay celdas y en las celdas hay criaturas. No personal de la estación, prisioneros, distintos tamaños, distintas formas, algunos que tu cerebro ni siquiera intenta clasificar, todos quietos, todos mirando hacia afuera con algo que reconoces, aunque no tenga nombre familiar, miedo. Uno de ellos te mira directamente, no tienes tiempo para ese momento, lo apartas. Al fondo del corredor hay una puerta sellada, pesada, sin manija visible. Y a la izquierda, un panel exactamente como el que activó la alarma. ¿No dice la parte de tu cerebro que ya aprendió? Sí, dice el instinto. Que lleva 2 minutos gritando que necesitas avanzar. Pulsas el panel. La puerta sellada no se abre. Lo que se abre es la celda a tu derecha. Lo que sale de esa celda es grande. No tienes tiempo de ver cuánto. Solo ves que llena el corredor de una forma que hace que tu cerebro vuelva a ejecutar ese proceso de parada. Y que el sonido que emite vibra en tu pecho, como un disparo a quemarropa. ¿No te mira a ti? Mira hacia el corredor principal, hacia donde fueron los dos que casi te encontraron. Lo que escuchas 10 segundos después no tiene traducción posible, pero el significado es universal.
Corres en dirección contraria, cruzas una junta de servicio a toda velocidad y tu hombro golpea un panel lateral que no pretendías tocar. Una barrera de emergencia cae detrás de ti con un golpe seco que sacude el suelo. Luego otra más en algún lugar que no puedes ver, pero que sientes a través de las paredes. Algo queda sellado en el lado equivocado de esas barreras. Varias cosas. Lo sabes por los sonidos que llegan amortiguados a través del metal, sonidos que preferirías no estar interpretando correctamente. La estación entera cambia de frecuencia. Ya no buscan algo suelto en los corredores. Ahora saben que ese algo ha dejado de ser un problema menor. Encuentras un corredor vacío, por ahora. Hay una pantalla en la pared mostrando lo que deben ser alertas, símbolos que se acumulan en columnas que no puedes leer, excepto una clasificación que aparece sola, destacada en el centro de la pantalla. La miras otra vez. Tu respiración se detiene. Humano. Tienen un archivo sobre tu especie. Te tenían catalogado antes de que supieras que existían, y debajo de esa palabra hay mucho más información que no puedes leer, pero que alguien en este lugar consideró importante guardar. No tienes miedo de lo que te van a hacer. Ahora tienes miedo de lo que ya saben. La sala parece vacía. No lo está. Lo descubres cuando la puerta se cierra detrás de ti, y uno de ellos que está al fondo se gira. No es un soldado, no es un guardia, es simplemente alguien que estaba trabajando. Cuando el universo decidió poneros en la misma habitación, sus proporciones son incorrectas, de la misma forma perturbadora. Pero lo que registras en este segundo no es su anatomía, es que te está mirando y que entre tú y la puerta ya no hay nada. El técnico emite un sonido, agudo, una llamada, probablemente una alarma quizás. Tu mano encuentra algo en la superficie más cercana, antes de que tu cerebro lo autorice. Un instrumento, alargado, más pesado de lo que parece. No sabes qué hace, no te importa qué hace. Lo que ocurre a continuación dura menos de 3 segundos. El técnico cae contra el terminal con un impacto que apaga la mitad de las pantallas. El instrumento en tu mano emite un pulso que no esperabas. Un destello violeta que recorre el objeto desde tu puño hasta el extremo y que hace que lo sueltes inmediatamente como si quemara. Silencio. El técnico no se mueve. Te quedas mirando exactamente 2 segundos. 2 segundos de silencio absoluto dentro de tu cabeza, donde normalmente habría pensamientos. Luego te mueves, porque tienes que moverte, porque quedarte aquí es morir. Pero algo cambió. Lo notas en algún lugar detrás del esternón, algo que no tiene nombre todavía. El terminal sigue activo. Hay una pantalla con símbolos en cascada. Y entre ellos, en algún lugar, está la información que necesitas. Lo que saben sobre tu especie. Lo que significa esa clasificación. No puedes leer nada, pero puedes reconocer patrones. Hay una entrada que aparece con más frecuencia que las demás. Un símbolo que se repite. Lo seleccionas más datos, más símbolos. Nada legible, intentas navegar más profundo. Pulsas lo que parece un nivel de acceso inferior. La sala entera cambia de presión. Lo sientes en los oídos primero, ese pop doloroso que te dice que algo en el aire cambió. Luego un sonido que viene de más allá de la pared izquierda. No un sonido fuerte. Algo peor que un sonido fuerte. Un sonido breve. Y luego, nada. En la pantalla principal aparece una secuencia nueva. Símbolos que se acumulan rápido. 4, 5, 6 entradas nuevas. No necesitas saber el idioma para entender un contador de bajas. Provocaste una despresurización parcial en la sección adyacente. No lo planeaste, no importa. Tu estómago y tu instinto lo saben y se siente bien, perturbadoramente bien. En algún punto mientras observas la pantalla, algo cambia. Una entrada con el marcador muestra, se actualiza sola. El nuevo símbolo es diferente. Más ángulos, más rojo. No necesitas traducción para entender que no es una mejora de estatus. Te reclasificaron. Ya no eres algo que estudiar, eres algo que contener. Bienvenido, piensas. Tardaron más de lo esperado.
Ahora la pantalla hace algo que no esperabas. El archivo humano se despliega solo, como si el sistema hubiera decidido mostrarte qué significa. No puedes leer el texto, pero hay algo más en ese archivo. Imágenes, registros visuales, y en esos registros hay formas que reconoces, aunque no quieras reconocerlas, siluetas humanas, en corredores exactamente iguales a este. Buscas en el archivo, con manos que no están del todo quietas, los registros visuales muestran más de lo que querías ver. Humanos en celdas, humanos en procedimientos que no vas a detallar en tu cabeza. Y luego, en la última secuencia, algo diferente. Corredores dañados, sistemas fallando bajas y una nota de clasificación al final del registro. Un símbolo que aparece repetido 3 veces en rojo, subrayado de una forma que transmite urgencia. Debajo hay una sola línea de texto en símbolos alienígenas, pero al lado hay algo que el sistema tradujo automáticamente. Lo lees, altamente impredecible. No subestimar. No contener en instalaciones clase B. Tu corazón hace algo raro, porque eso no es una advertencia sobre lo que los humanos hacen bajo control. Es una advertencia sobre lo que hacen cuando no lo están. Y tú llevas 40 minutos sin estarlo. El corredor restringido tiene a 2 de ellos, patrullando. ¿Los observas desde dentro de un conducto de servicio? Tus rodillas están contra el metal frío. Tu respiración es lo único que escuchas. Necesitas cruzar. A tu izquierda hay un panel de control. Lo miras a los 2 que patrullaban. No lo hagas, dice la parte de ti que ya ha visto consecuencias. La parte que sobrevive no responde. Simplemente actúa. Pulsas el panel. 4 celdas se abren simultáneamente. Lo que sale no viene en tu dirección. Va hacia los 2 que patrullaban. No te quedas a ver lo que ocurre, pero lo escuchas. Corres, mientras los sonidos detrás de ti te explican qué pasa. Cuando los especímenes contenidos encuentran al personal, no necesitas vocabulario alien para entender ese idioma. Sigues corriendo. La zona restringida está caótica, no por ti, sino por lo que dejaste suelto. Las alarmas ya no son una frecuencia, son varias frecuencias superpuestas que tu sistema nervioso interpreta como huye, las luces de emergencia pulsando en rojo, personal moviéndose en distintas direcciones que ya no parecen coordinadas. Encuentras una sala, pantallas en todas las paredes, datos en cascada y una sola figura trabajando en algo que tu cerebro asocia con una terminal. Demasiado concentrada en la crisis que tú creaste. Te acercas. Hay un momento donde podrías retroceder. Ese momento pasa. Lo que ocurre después es rápido. Y no lo piensas demasiado. Aprendiste que pensar demasiado tiene un costo que no puedes pagar. Lo ves caer después de un golpe certero que con suerte dio en el lugar correcto. Tú te sientas frente al terminal. No sabes lo que estás haciendo. Esa es la verdad completa y sin adornos. Pulsas lo que parece un sistema de comunicaciones, intentando silenciarlo. En su lugar apagas el suministro de energía secundario. En algún lugar algo importante deja de funcionar. Lo sabes porque las pantallas registran el evento. Con ese mismo color rojo que reconoces como «esto es muy malo», intentas corregirlo. Activas algo más. La estación tiembla. No metafóricamente, el suelo bajo tus pies tiembla durante 2 segundos, como si algo masivo cambiara de posición en el exterior. Las pantallas muestran una zona del mapa parpadeando en amarillo, luego en rojo, desapareciendo del mapa completamente. ¿Había personal en esa zona? Te quedas mirando la pantalla exactamente 1 segundo. Luego, sigues porque detenerse no es una opción que el universo te ofrece esta noche. Tu curiosidad es la de un niño insoportable e insistente, preguntando por qué. El archivo principal se abre casi solo, como si los sistemas de seguridad estuvieran demasiado ocupados, gestionando lo que tú provocaste para proteger lo que normalmente protegen. Navegas hacia adentro sin saber qué buscas hasta que lo encuentras o eso supones. No es un archivo de investigación, no es un catálogo de especies, es un registro operativo con fechas,
coordenadas y objetivos, y entre esos objetivos hay un sistema estelar, que tardas exactamente 3 segundos en reconocer porque lo has visto en cada libro de astronomía que hojeaste de niño. Tu sistema solar, con anotaciones, evaluaciones y con un historial que se extiende hacia atrás. Más tiempo del que quieres calcular. No vinieron a estudiar especies al azar. Están evaluando cuáles representan un riesgo para sus operaciones, cuáles pueden ser subyugadas, cuáles deben ser eliminadas. Y hay una columna de clasificación final junto a cada sistema evaluado. La mayoría tiene un símbolo que probablemente significa resuelto o contenido o algo en esa dirección. El tuyo no tiene ese símbolo, el tuyo tiene la misma nota que encontraste antes, altamente impredecible, y debajo una segunda línea que el sistema traduce automáticamente. Evaluación incompleta. Requiere nueva muestra. Ahora lo sabes, con más claridad de la que necesitas. La estación no es un laboratorio de investigación, es una sala de evaluación. Evalúan especies, documentan sus límites, sus puntos de quiebre, su capacidad máxima, bajo presión extrema, y con esa información deciden. Tus ojos recorren la columna de clasificaciones finales, especie tras especie, sistema tras sistema. El símbolo de resuelto aparece decenas de veces, buscas otras clasificaciones, otras sin resolver, encuentras 2, la tuya, y una más que no reconoces, pero el símbolo junto a esa segunda clasificación no es incompleto. Es algo diferente, algo que el sistema no traduce, algo que incluso en Alien parece diseñado para llamar la atención. Y debajo de ese símbolo hay una sola nota. No contactar, no evaluar, no aproximar. Tu estómago hace algo que ya no tiene nombre. Hay algo ahí afuera que asusta a la misma especie que te secuestró a ti. La estación cambió de estrategia. Lo notas en cuanto doblas la esquina y encuentras la barrera. No es una puerta sellada. No es un protocolo automático. Es personal posicionado deliberadamente bloqueando el corredor, con algo en sus manos que probablemente no son herramientas de laboratorio. Están intentando contenerte de forma activa, lo que significa que los sistemas automáticos fallaron, significa que ahora ellos también están improvisando. Bienvenidos a mi mundo, piensas. Retrocedes antes de que te vean, buscas otra ruta, hay una conducción lateral, más estrecha que las anteriores. Tu cuerpo cabe en ella si no respiras demasiado hondo. Entras detrás de ti, escuchas movimiento, comunicación entre ellos, algo que cambia de dirección. Te están rastreando de forma diferente ahora. No con sensores, con lógica, intentando predecir a dónde vas. El problema es que tú tampoco sabes a dónde vas, lo cual entiendes que esa es una ventaja. La zona de tránsito se siente diferente. Más mecánico, más a combustible. Tu nariz lo registra antes de que tu cerebro lo procese. Algo en ti entiende que estás cerca de algo importante. A lo largo de la pared hay cápsulas, pequeñas e individuales, con un diseño claramente distinto al resto de la estación. ¿No son de investigación? ¿Son de evacuación? La estación tiene salidas, y entre tú y el corredor hacia esas salidas, hay uno de ellos. No es técnico ni personal de laboratorio. Es algo diferente y más grande posicionado deliberadamente. Te está mirando con atención total. Él evalúa la situación. Tú también. Hay una cápsula a tu derecha con la compuerta entreabierta. El panel de lanzamiento está activo. Las luces de secuencia parpadeando en espera. Lo que ocurre en los siguientes 12 segundos no lo planeaste, pero tampoco lo detuviste. El alien se mueve hacia ti. Tú te mueves hacia la cápsula. En la lucha por el espacio algo cede en la dirección equivocada. La compuerta se cierra, la secuencia de lanzamiento se completa sola. La cápsula sale expulsada. El silencio que deja detrás tiene un peso específico. Te quedas mirando la pared donde estaba la cápsula durante exactamente 3 segundos. Luego caminas hacia el corredor que acabas de despejar. Porque parar nunca fue una opción. Algo en ti registra el momento, lo archiva, lo guarda en un lugar donde lo encontrarás más tarde, cuando todo esto termine.
si es que termina. La estación está muriendo, no de golpe, sino en partes. Mientras avanzas hacia el núcleo de la instalación, los sistemas a tu alrededor fallan en secuencia. Algunos son consecuencia directa de lo que hiciste antes, otros fallan por un efecto dominó, como en un castillo de barajas. Cruzas por una sala de monitoreo vacía. Las pantallas muestran el mapa de la estación en tiempo real. Hay secciones grises donde antes había color, secciones rojas que indican emergencia activa y secciones que simplemente no están. Cuentas las secciones que han desaparecido, dejas de contar. En el corredor siguiente encuentras a 2 de ellos, intentando reparar algo en la pared. Te ven. Uno de ellos activa un campo para detenerte. Caminas alrededor del campo, no porque seas inteligente, sino porque el campo asume un patrón que tú no sigues. Los 2 se miran entre ellos. Hay algo en ese intercambio que tu cerebro interpreta. No está en los protocolos. Pasas detrás de ellos esquivándolos. Sigues corriendo sin mirar atrás. Escuchas que activan algo más, provocando otro fallo en cadena. Las luces del corredor se apagan completamente. El hangar es lo primero que ves que tiene escala humana. No humana en diseño, sino humana en concepto. Grande, abierto, con naves de distintos tamaños ancladas en bahías. Tu cerebro tarda un segundo en procesar la palabra. Naves que van a algún lugar, que salen de aquí, que pueden llevarte fuera. Tus piernas te llevan hacia adelante antes de que tomes la decisión consciente. Te acercas a la nave más pequeña. La compuerta está abierta. No sabes pilotarla. No sabes si puedes hacerlo. Tampoco sabes si hay una forma humana de pilotarla. Pero está ahí, con la compuerta abierta. Los sistemas internos en espera y el espacio afuera es el mismo que hay hacia casa. Subes, la compuerta se cierra detrás de ti. Por primera vez desde que abriste los ojos, algo parecido al alivio empieza a formarse. Por primera vez la salida existe. Los controles frente a ti se iluminan solos y la nave empieza a moverse sin que hayas tocado nada. Te quedas quieto durante los primeros 30 segundos, porque moverse o tocar algo parece peligroso. Ya entendiste que cada vez que tocaste algo indebido, el universo te cobró un precio en consecuencias. Así que no tocas nada, solo miras por el visor frontal. La estación se hace más pequeña, observas cómo se aleja, cómo sus estructuras parecen finitas desde fuera. Algo que cabe en tu campo visual, algo que empieza a parecerse a una cosa que no puede dañarte. Las luces de emergencia todavía pulsan en su interior. Las secciones que fallaron son visibles como zonas oscuras. Eso lo hiciste tú, lo registras, lo guardas. Sigues mirando hacia adelante. La estación sigue haciéndose cada vez más pequeña. En algún punto deja de ser visible. No hay una línea clara. No hay un momento dramático. Simplemente en algún instante buscas la estación en el visor y ya no está. Absorbida por el negro vacío del espacio, tu cuerpo hace algo que no habías podido hacer desde que abriste los ojos. Exhalas. Un solo sonido sale con ese aire. No sabes exactamente qué tipo de sonido es. No es un llanto. No es una risa. Es algo que tu pecho llevaba más de 1 hora necesitando soltar, sintiendo un alivio y una sensación de tranquilidad. Tus manos han estado tensas tanto tiempo. Ya no registran la tensión y se abren solas. Te recuestas contra el respaldo del asiento, que claramente no fue diseñado para tu anatomía. No importa nada de eso ahora mismo. Estás vivo, saliste. Lo repites en tu cabeza para creerlo. 8.000 millones de personas piensas y te tocó a ti. Estadísticamente aleatorio. Absolutamente injusto, y sin embargo aquí estás, casi sonríes, casi. Tardas unos segundos en entender, no es consciente al principio. Es el mismo instinto que te sacó de la camilla, que te movió por los corredores, que tomó decisiones antes de que tu cerebro terminara de formularlas. Buscas las constelaciones, las mismas que buscaste en aquella sala donde despertaste, pegado a esa ventana con las muñecas todavía ardiendo, y la estación recién despertada detrás de ti. Las mismas que no encontraste entonces, recorres el campo de estrellas con los ojos, y las encuentras. La Osa Mayor, ahí, el cinturón de Orión,
Ahí es la Cruz del Sur, ahí es exactamente donde deberían estar, exactamente como las conoces, como las viste cada noche de tu vida. Antes de esta noche, tu corazón hace algo que reconoces como esperanza. Casa, piensa alguna parte de ti. Esa dirección es casa. Tardas un momento en notar lo que está mal. ¿No llega de golpe? Llega como llegan las cosas que tu cerebro no quiere procesar. Despacio, por los bordes, insinuándose antes de declararse. Estas son las constelaciones correctas, las tuyas, las de casa, las que no encontraste en la ventana de aquella sala. Pero aquella sala estaba en la estación, y la estación estaba aquí. ¿Dónde están estas constelaciones? ¿Dónde siempre estuvieron estas constelaciones? La estación no estaba al otro lado de la galaxia, no estaba en algún sistema remoto a años luz de distancia, estaba suficientemente cerca de casa para que desde aquella ventana, si hubieras sabido mirar mejor, hubieras reconocido el cielo, siempre estuvo cerca. Un escalofrío que ya conoces te recorre desde adentro hacia afuera, no de frío, de comprensión. Piensas en el archivo, en la columna de evaluaciones, en el símbolo junto al nombre de tu sistema solar, en la nota que decía evaluación incompleta, en la otra nota que decía requiere nueva muestra. Piensas en las siluetas humanas en esos registros, en los 7 que vinieron antes que tú, piensas en lo que significa que hayan estado tan cerca, todo este tiempo, sin que nadie en la Tierra lo supiera. Y entonces piensas algo que ojalá no hubieras pensado. Si escapaste, si la nave te lleva de regreso, si aterrizas en algún lugar de la Tierra con todo lo que sabes, ¿qué haces con eso? ¿A quién se lo dices? Y cuando lo cuentes y alguien finalmente te crea, cuando el mundo empiece a mirar hacia arriba con miedo, ya será demasiado tarde. Y por primera vez desde que abriste los ojos en esa camilla, el miedo no es a morir, no es a lo que te hicieron, no es a lo que hiciste tú, es a lo que viene después. Para todos, para toda tu especie, quizás nunca saliste. Quizás acabas de entrar en una jaula mucho más grande, de la que tal vez no podrás escapar.